me ha tocado el honor de presentar a dos mujeres que están hoy día invitadas a esta entrevista, y mujeres muy importantes. Por supuesto, Jimena Rincón, que es precandidata para la presidencia de la República por el Partido de la Democracia Cristiana, y Blanca Bulnes, que va a ser nuestra moderadora en esta conversación. Y antes de seguir haciendo las presentaciones, voy a conversar un poquito de lo que es el G100 y qué es lo que nos lleva o qué es lo que nos motiva a este grupo de emprendedores y empresarios que de alguna manera creemos 100% que a través del emprendimiento el país puede salir de su desarrollo. En el emprendimiento hay creatividad, hay innovación y hay cambio de mentalidad. Y de alguna manera se han hecho muchos esfuerzos para poder lograr hoy día tener varios emprendedores en concursos. Y vamos a la presentación, ¿ya? La voy a leer porque ustedes comprenderán que a esta hora ya son las 7 de la tarde y la memoria a uno le falla y no quiero cometer un error en la descripción de cada uno. En esta oportunidad tenemos como invitada a la senadora precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Jimena es abogada de la Universidad de Chile, senadora por la 9ª circunscripción, región del Maule, por el periodo 2018-2026, y militante del Partido Demócrata Cristiano. Cuenta con una amplia trayectoria política y pública. Ha sido vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, superintendenta de Seguridad Social, intendenta de la región metropolitana, senadora por la 11ª circunscripción sur, región del Maule, ministra secretaria general de la Presidencia y ministra del Trabajo y Previsión Social. Ha realizado consultorías en temas de seguridad social laboral, medio ambiente y derecho minero. También presidió el directorio del Centro de Estudio para el Desarrollo, CED, y es miembro del Consejo de Comunidad Mujer. También fue directora de la administradora de fondos de pensiones, AFP Provida. A su vez, el espacio será moderado por Blanca Bulnes, socia del G100. Blanca es periodista de la Universidad Católica, trabajó en el departamento de prensa de Canal 13, fue corresponsal con base en Estados Unidos e integró el emblemático equipo de periodismo de investigación de Contacto. Recibió el premio de la Fundación García Márquez al periodismo de excelencia. Ha ejercido como profesora en la Universidad Católica y se desempeña en comunicaciones estratégicas desde hace 12 años. Actualmente, gerente general y socia fundadora de Consulting. Blanca, adelante. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación. Y buenas tardes, senadora. Muchas gracias por acompañarnos para contarnos de su proyecto como candidata presidencial. Cuando sueña con un Chile ideal, ¿en qué país se inspira? ¿Cuál es su modelo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Blanca, y a todos y cada uno de los que está aquí en este espacio de conversación. La verdad es que en una suma de modelos, no en uno en particular, quizás el que más me ha llamado la atención en el último tiempo es el País Vasco, y perdonen que use la expresión País Vasco, siendo una autonomía dentro de España, pero creo que lo que ellos han hecho desde el punto de vista de la transformación del territorio, del emprendimiento, de la recalificación del país, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de el factor humano y la recuperación del territorio, incluyendo en eso todo el tema de la ETA, y sacándolo de una profunda depresión a transformarlo en una autonomía que hoy día tiene un ingreso per cápita cercano o parecido al de Alemania. Sin lugar a duda es estimulante y desafiante. Me ha tocado y he tenido la posibilidad de estar con ellos allá. Creo que el PNV, que es nuestro partido hermano en Chile, con la Democracia Cristiana, y somos socios, ha dado un buen ejemplo de lo que es la rigurosidad, la perseverancia, la transformación, y la verdad es que creo que es un muy buen ejemplo.
Y después, si me paso a un país propiamente tal, sin lugar a duda, Alemania, con su estado de bienestar social y lo que ha hecho desde la post-guerra mundial hasta la unificación alemana y los desafíos que ello ha significado, son ejemplos que me gustan desde el punto de vista del modelo, me gustan desde el punto de vista de lo que han hecho en materia laboral, con consejos directivos donde se integran a los trabajadores y por lo tanto los trabajadores saben qué es lo que pasa con la empresa y el modelo de desarrollo, donde hay un sistema de negociación colectiva en que se hace por sector y las empresas pueden salirse de la negociación colectiva si no están en condiciones de enfrentar lo que esa negociación colectiva supone, y existen reglas claras que les permiten eximirse, con una disciplina de verdad a toda prueba que ya me gustaría que la tuviéramos. Muchos dicen, no es bueno mirar a Alemania porque nos faltarían los alemanes, pero creo que uno siempre tiene que mirar los modelos ideales, aunque estemos muy lejos de ellos, si queremos avanzar. Así que si ustedes me preguntan qué modelos me gustan, sin lugar a duda esos me gustan, con todas las, obviamente, especificidades y peros que pueda tener mirarlos, pero creo que son referentes interesantes y que además, pensando en el contexto en el que nos encontramos, esta pandemia, no solo a Chile, por cierto, al mundo entero, le va a significar un esfuerzo tremendo y en donde todas y todos vamos a tener que ponernos. Esto no es tarea de solo algunos, es una tarea que va a suponer el esfuerzo de todos los sectores. ¿Y qué rol le cabe a los empresarios y a los emprendedores, que es lo que a nosotros nos convoca en este G100, en este proyecto país? Bueno, yo creo que los empresarios son fundamentales y creo que si hay algo que tenemos que ser capaces de derribar en este nuevo Chile que vamos a tener que construir en el día cero, post pandemia, que lo vemos todavía muy lejos, es revalorizar a los emprendedores y ser capaces de incorporarlos al desarrollo productivo con medidas de apoyo y medidas de apoyo, diría yo, y legislación que permita distinguir. Y ahí tenemos un gran desafío. Yo estuve en el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, en el Ministerio del Trabajo, y como senadora me ha tocado también, y estaba una tremenda discusión, porque dentro de las pymes o MIPYMES, uno se encuentra con distintos conceptos para poder calificarlas, desde el tamaño de las ventas, ¿no es cierto?, 10 UF anual a 100.000 UF anual, desde el punto de vista del capital, del acceso a los sistemas de financiamiento, desde el manejo de la información, desde el uso de tecnología. O sea, hay distintos componentes que van segmentando o calificando a las empresas de menor tamaño. Y creo que nos ha faltado, y lo digo porque en este ejercicio, ¿no es cierto?, de la carrera presidencial, cuando uno empieza a mirar lo que han hecho otros países, pero también empiezas a mirar lo que han sido los programas de gobierno pasados, de las candidaturas en general, todas en el pasado, y las que empiezan a visualizarse hoy día, no se logra ver un foco real e importante a las pymes o a las MIPYMES para incorporarlas a todas. Y yo creo que en lo que viene va a ser fundamental que las incorporemos, porque cuando uno mira lo que ha sido la pandemia y la ayuda del gobierno en la pandemia, uno ve que el gobierno apuntó en un principio, ¿no es cierto?, a la liquidez a través del FOGAPE, ampliación del FOGAPE, y a un conjunto de medidas tributarias ambos casos, cuya cobertura y efectividad no ha sido el esperado. Y yo creo que eso tiene que ver con que lamentablemente no ha habido un acompañamiento ni una mirada especial, con dedicación especial a las empresas de menor tamaño. Y en Chile, y lo digo por mi experiencia en los distintos roles en los que me ha tocado estar, la verdad es que muchas veces decimos que tenemos las cosas, las normas, las estructuras, ahí legislar, mirando o pensando con la experiencia de Santiago,
Y la verdad es que esa experiencia no es extrapolable a todo el país. Yo nací, crecí, estudié en la región del Biobío, en Concepción, y luego he tenido la posibilidad de vivir en Santiago, pero también de vivir en la región de O'Higgins y la región del Maule. Hoy día me muevo entre el Maule, Santiago y Valparaíso. Y a mí no me cuentan cuentos. Es distinta la realidad regional. Todo es más difícil, todo cuesta más. Cualquier emprendimiento, y se los digo porque este es un tema que como senadora me toca ver a diario, gestiones comerciales, gestiones bancarias, gestiones ante servicios públicos, todas al final terminan en un escritorio en el nivel central. Lo que lo vuelve engorroso, lento, con una mirada más del que está en Santiago, que no conoce la realidad local, salvo que sea, ¿no es cierto?, de la región, y lo hace muy inalcanzable. Y eso al final se traduce en que cuando uno mira, y volvemos a la pandemia, a lo que ha sido esta pandemia, en el caso del FOGAPE, la meta de ampliación de FOGAPE era llegar a 1 millón de empresas, a la fecha no superan las 290.000, con 13.000 millones de dólares. Cuando uno mira el conjunto de medidas tributarias, cuál ha sido la cobertura y cuál ha sido el efecto logrado, no hay información desagregada. Y cuando nos vamos al segundo semestre del 2020, el FOGAPE reactiva, tampoco ha logrado lo que pretendía lograr. Y eso, entre otras razones, pasa porque tenemos una desconexión, desconocimiento, falta de empatía con lo que son las realidades particulares de este mundo y además del territorio. Eso. ¿Qué hay con la valorización del empresario y no solo del pequeño empresario? Mientras usted hablaba, yo me acordaba que en Alemania, el motor de Alemania es la mediana empresa, que es el motor de Europa, básicamente, son la mediana empresa alemana, pero tienen mucha reputación esos empresarios. Yo siento que en Chile ser empresario es como muy mal visto. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos resolver eso? Yo creo que en Chile ser empresario y ser político es muy mal visto. Y esa es una realidad que yo creo que uno tiene que analizarla y ser capaz de, probablemente nos falta todo análisis sociológico en esto, para ver qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. Pero creo que tenemos que ser capaces primero de revalorizar a los actores del país. En esa revalorización, los empresarios son, sin lugar a duda, Blanca, y tú haces un punto muy, muy cierto, son fundamentales. En Alemania, en Europa, el empresariado, el País Vasco, un buen ejemplo de aquello, son no solo valorados, sino que son buscados como socios estratégicos en algo que Chile trató de hacer en algún minuto, esta alianza público-privada, ¿no es cierto?, que creo que lamentablemente se quedó en el camino. Pero creo que tenemos que ser capaces nuevamente de volver a instalarla. Hay algunos brotes por ahí, ¿no es cierto?, en Chile, de hacer parte a los trabajadores de la empresa, lo veíamos en una empresa pesquera en el sur, hay algunos brotes por ahí de incorporarlos a los directorios. Yo creo que debiéramos ser capaces de revisar el estatuto de la empresa, para ver de qué manera la reposicionamos como factor fundamental del desarrollo y la valoramos desde esa perspectiva, pero con una cercanía y una sintonía con los trabajadores. No es una tarea fácil, pero yo creo que es necesaria. Y no es fácil, ¿por qué? Porque cuando hoy día tú miras los indicadores, hace pocos días atrás, salió el informe del Banco Mundial, si no me equivoco, en que se señalaba, ¿no es cierto?, que 2,3 millones de personas en Chile de la clase media pasaron a la pobreza. O 300.000 bajaron, ¿no es cierto?, de su condición y entraron a la clase media. Y miras la publicación de hoy día, en que, me puedo equivocar el número, 9 grandes empresarios rostros incrementaron su riqueza en medio de la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas provoca, obviamente, mucha frustración, mucha amargura, mucha rabia. Como además a las pymes, o a las MIPYMES, se las deja un poco a la suerte de Dios, los que logren salvarse bien y los otros, bueno, mala suerte, se genera esta sensación de frustración y de rabia que traspasa, obviamente, todos los niveles, y que no tiene color político, por cierto.
¿Y cuáles serían las 3 reformas claves que usted impulsaría como presidenta de Chile, si resultara elegida, para mejorar el Chile que explotó el 18 de octubre y que hoy día profundizó su crisis con la pandemia? Como usted bien dice, 2,3 millones de personas cayeron en la vulnerabilidad este año, en un año. Mira, estamos trabajando el tema con equipos interdisciplinarios, con mucha presencia regional. Yo soy mujer de región y lo dije en la campaña de la primaria: nunca más sin las mujeres y nunca más sin las regiones, porque si no vamos a seguir socavando y vamos a seguir concentrando. Esto no es un problema solo de concentración económica, también es de concentración social y política, y eso no le hace bien al país. Entonces, en esa lógica, aún no hemos terminado de armar el esquema. De hecho, después de esta reunión me voy a una reunión justamente de ese tema. Pero una de las líneas, al primero respecto de las pymes, para no dejarlas y que no queden dando vueltas, hay que distinguir 3 momentos. Uno, en pandemia, que todavía la estamos viviendo y es fundamental ver de qué manera vamos a abordar la situación, porque claramente en pandemia no es posible pensar en una reactivación del sector. Cuando uno mira los datos de desempleo en Chile, estamos hablando de una caída fuerte, y es, de acuerdo a lo que señala el Banco Central y los analistas y expertos, lo que más se va a demorar en recuperar. Por lo tanto, en pandemia, la verdad es que hay que ver de qué manera financiamos y desarrollamos programas de apoyo para las pymes. En la reactivación, vamos a tener que ver cómo, por un lado, mantenemos las medidas de pandemia, porque no es llegar y cortarlas, ¿no? Y las complementamos con un programa reactivador. Y en el próximo gobierno, que esperamos que ya vayamos saliendo, ¿no es cierto? Estamos cruzando todos los dedos. Hoy día uno se angustia cuando escucha viene la tercera vacuna, porque ya 2 no eran suficientes, viene una tercera dosis. Pero en el próximo es fundamental, primero, ver de qué manera rescatamos, mantenemos y fortalecemos el patrimonio empresarial de nuestro país. Y es algo que está hoy día absolutamente en crisis, en riesgo de crisis, ya, por la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido tenemos que ver cómo, por un lado, mejoramos productividad y por otro lado, disminuimos la heterogeneidad que tenemos en Chile. Y para eso, ¿qué es lo que estamos viendo con el grupo de trabajo que está viendo específicamente el tema pymes? Primero, creo que es fundamental que Chile defina una nueva estrategia de desarrollo productivo. Y en esa nueva estrategia de desarrollo productivo, las pymes tienen que ser reconocidas y tienen que tener un rol. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país se concentre la actividad económica en 5, 6, 7 grupos económicos, grandes grupos económicos, y las pymes queden un poco a la suerte de lo que ellos quieren hacer o cómo quieran incorporarlas en el encadenamiento productivo. Y para eso, para definir esta nueva estrategia de desarrollo, es fundamental ver cuáles son los sectores productivos que son prioritarios para el país y cómo los vamos a impulsar, cuáles son las ventajas competitivas, cuáles son los aportes al desarrollo sostenible del país, cómo vamos a ordenar la política de fomento en innovación, en tecnología, en preparación del capital humano, para que todo esto sea, digamos, tenga un sentido que apunte a que esta nueva estrategia de desarrollo pueda proyectarse. Y eso va a requerir financiamiento, obviamente, y va a necesitar programas de apoyo. Todo eso en el contexto, ¿no es cierto?, que hoy día vivimos, donde tenemos un índice de actividad económica que es parecido al de enero del 2020, y donde tenemos un indicador desde el punto de vista de ocupación, con una caída importante de personas en cesantía, y donde además 800.000 personas que dejaron de buscar empleo no están buscando. O sea, no es que no están buscando. Las razones distintas, las hemos empezado a levantar, visto, y no es fácil de identificar una sola. Y donde hay un componente más grave, y es que las más afectadas han sido las mujeres. Por lo tanto, el tema es mucho más complejo.
Y en los rubros afectados está obviamente todo el sector turismo, el sector transporte escolar, el sector de transporte pasajero, hotelería, gastronomía. Un millón de empleos que todavía no se recupera. Exactamente. Y pasando En sectores complejos. Entonces, y ahí me voy a la parte de tu pregunta. Medidas así urgentes. Estamos, insisto, todavía esto está en borrador. Vamos a lanzarlo, espero, de aquí a una semana más. Hay un eje del gobierno que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con barrios, seguridad, arte y deporte. Y nosotros creemos que en ese eje, que tiene que ir asociado a ser capaces de dar respuesta a las familias en el tema vivienda. Nosotros tenemos hoy día un déficit de vivienda que entre unos y otros, entre las que hoy día no tienen vivienda y están en campamento, las que no tienen vivienda y están arrendando en situación precaria, las que están de allegados, estamos hablando de casi 700.000 familias, un poquitito más. Y por lo tanto, nosotros creemos que deberíamos impulsar un plan de vivienda de 100.000 viviendas al año, lo que es súper ambicioso, pero que también se hace cargo del tema de productividad, generación de empleo, y además en un contexto de recuperación de barrios. O sea, no podemos seguir con la misma política de vivienda que veníamos trayendo desde hace un tiempo atrás, sino que en barrios que sean integrados, que tengan incorporado el tema del arte, del deporte, que aborden el tema seguridad y verlo esto como un tema integral. Desatado. A ver, vamos a un tema bien contingente, que es el tema de las pensiones, ¿cierto? Se está votando ahora el tercer retiro. Y a estas alturas, ahí me gustaría preguntarle si de verdad usted cree que el tercer retiro cumple con el propósito de ayudar a los que no reciben ayuda estatal en esta pandemia, o es una manera de terminar de facto con las AFP. Cuando tú miras, yo les podría pasar un día mi celular y se angustiarían. Cuando tú miras los mensajes que te llegan, no solo el WhatsApp. No, sí que hay necesidad sin duda. El tema es si los 9 millones de personas que hoy día tienen fondos de pensiones por retirar, son las personas que mayoritariamente lo están pasando tan mal hoy día en Chile, entendiendo que hay mucha gente pasándolo mal. Pero hoy día, con el paquete de ayuda que acaba de aprobar el gobierno, con la ayuda suya, ¿cierto?, que se suma al anterior, ahí ya tenemos el 10% del PIB, que no es poco. Tampoco llega a poca gente, va a llegar a 14 millones de chilenos. Eso dicen. Y no se usa, y el segundo retiro hemos visto que tampoco se usó mayoritariamente para necesidades urgentes. Tenemos un informe del Banco Central que dice el 62% de la plata que se retiró se fue a ahorro y no a gasto. Entonces uno dice, a ver, ¿tenemos que desfondar los fondos de pensiones chilenas con todo lo que está pasando? Breaking news, digamos, en el último minuto. ¿Estas son noticias de última hora o es un acto electoral? Porque finalmente a la candidata Pamela Giles le ha ido tan bien con esto que todos se suman. Mira, Blanca, yo creo que los datos del Banco Central son bien interesantes porque no es que se haya desfondado el sistema, ni mucho menos. Un 62% fue ahorro, mucho de ellos en la cuenta 2 de las AFP. No era para comprar comida. Que esa fue indicación mía en la discusión del retiro de fondos para que la gente la metiera ahí porque tienen buena rentabilidad. Pero hay un porcentaje altísimo que ocupó los dineros en comer, en pagar cuentas, deuda, en pagar operaciones, en pagar colegios. Entonces la pregunta es distinta. La pregunta es, ¿qué hago yo con esa cantidad de personas que es importante, que no califica dentro de las ayudas del gobierno? No son 14 millones, son menos, ¿ya? Que no califica dentro de las ayudas del gobierno. Estamos pensando que las ayudas del gobierno, para hablar en plata, son para todas aquellas personas que hayan tenido ingresos hasta de 2 millones de pesos y hayan disminuido en el último semestre, en comparación con el del 2019 versus 2020, un 20% sus ingresos. Y a esa persona le vamos a dar un bono máximo, si es que sus ingresos son inferiores a 408.000 pesos, le vamos a dar un bono de 100.000 pesos por integrante familiar
si es que califican dentro de Sí. las distintas entonces es tan lleno de pero es un requisitos. paquete grande, No importa, objetivamente Blanca, grande. es muy grande. El Blanca, tema tiene es tantos que requisitos. la magnitud de la crisis es enorme en todo Sí. el planeta Tierra, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué otros países han entregado este nivel de paquetes de ayuda y además están vaciando los fondos de pensiones como Chile? ¿Cuál? A ver. Yo sé de uno o de un par que lo hicieron una vez, pero 3 veces. Blanca, vuelvo a lo mismo. Y sobre Aquí todo hay con un la paquete vacuna de medidas. ¿Ah? Ahí hay un paquete de medidas que no alcanza para todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es plata, ¿no es cierto?, del país, que hay que focalizar y que hay que entregar a un segmento de la población. Nadie está haciendo esto, es que nadie lo está haciendo. No, en Estados Unidos no le preguntaron a nadie, distribuyeron y la plata llegó. No le pidieron que calificara, que estuviera en el un problema de focalización, no cabe duda, sí. O sea, pero esto se ha ido pero así, perfeccionando algo al menos. Blanca, El la tema es, pregunta un año después vamos a desfondar, a ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es una manera de decir, ¿sabéis qué? Nosotros queremos que el sistema de la AFP se termine y le vamos a decir al gobierno de la derecha que se terminó por su culpa? Es bien fácil. No, en el caso mío, porque yo no puedo responder por lo que hagan otros, voy a hablar por lo que hago yo. En el caso mío, tenemos personas que no reciben ayuda, que no califican para la ayuda y que requieren enfrentar su situación crítica. Y la reflexión es, ¿qué les digo yo a ellos si el panorama es que pierdan su casa, que no puedan pagar los estudios de los hijos o que simplemente no tengan cómo enfrentar la semana que viene? Y tienen de los 9 millones de personas que tienen recursos hoy día, ¿qué porcentaje está en esa situación? No existen los registros como para saber qué porcentaje está en esa situación, pero objetivamente, ya cuando tú miras además el comportamiento de lo que han sido el primero y el segundo retiro, aquellos que no lo necesitaban y ocuparon igual el retiro, lo llevaron a ahorro, por lo tanto no desfondas el sistema. Y los que lo necesitaban, lo ocuparon. Y yo creo que aquí hay que confiar un poco también en la sabiduría de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero si yo no les estoy dando ayuda, y hablo de no les estoy dando como Estado, no yo, Jimena Rincón, ¿no? Si yo no los estoy haciendo calificar para que reciban ayuda, para que puedan pedir préstamos, no califican en el FOGAPE, no tienen ninguna salida. ¿Qué le digo yo a un dentista que lo encuarentené y lo dejé sin atender? Pero ¿Qué le digo yo a un técnico? Demostraron que no necesitaban la plata. Bueno, no, algunos sí. ¿Ah? Está bien, pero algunos sí. Entonces esa es la gran pregunta. ¿Qué les digo? No, ¿sabe qué? Ahora, no está en mí ni desfondar el sistema, ni ponerle lápida, pero sí tenemos que cambiar. ¿Qué haría, senadora, con el tema de las pensiones? ¿Cómo lo reformaría? Ayer dijo que si es necesario terminar con la AFP, lo voy a hacer. No. ¿Cuál es su propuesta? La pregunta era, ¿usted terminaría con el sistema de AFP? Sí. ¿Cambiaría el sistema de AFP? Yo le dije que sí, yo creo que el sistema requiere ser cambiado urgentemente. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Primero, nosotros presentamos una ley corta, se la entregamos al presidente Sebastián Piñera, la entregamos a los ministros, vamos a discutirla finalmente en la Comisión de Hacienda cuando nos llegue la reforma, la tradujimos en indicaciones, y esa propuesta, que es una ley corta, que no tiene que ver con el sistema, pero que tiene que ver con lo que pasa hoy día con nuestras y nuestros pensionados, dice que primero hay que cambiar el tema de la tabla de mortalidad. Hoy día, de las personas que se pensionan a los 60 o 65 años de edad, 20 años después se mueren, porque esa es la esperanza real de vida según el INE y todos los indicadores, y solo ha ocupado el 30% de su ahorro. O sea, tuvo pensiones miserables y dejó un 70% de ahorro. Por lo tanto, las tablas de mortalidad hay que terminarlas como están concebidas hoy día. Segundo, tenemos que cambiar la forma en que calculamos la tasa de interés técnico del retiro programado. No les voy a mostrar la curva ahora, pero eso están todos los datos. La forma en que se estima es inferior a la que realmente rinde. Y por lo tanto, les estamos haciendo estimaciones a los pensionados inferiores a las reales. Y eso hace que su pensión también sea más baja. Y tercero, hay que terminar con el factor de ajuste. ¿Qué es el factor de ajuste? El factor de ajuste es una cantidad de dinero que se calcula en virtud de los componentes de la familia del pensionado y todos los años se le restan para formar un fondo en caso de que muera y
se le calcula la pensión con lo que queda. Si no se muere en el año, no le devuelven eso para volver a calcular, le vuelven a sacar otra cantidad. Y entonces va generando una situación de disminución de fondos que afecta el monto de la pensión. Entonces, ¿qué dice la ley corta? Que abordemos estos 3 factores. Si los abordamos, las pensiones hoy día mejoran un 50%. Un 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que uno escucha tantas ideas que suenan Las buenas. nuestras están costeadas. ¿Ah? Las nuestras están costeadas, con todas las informaciones Sí, oficiales. pero además puede ser el 6% de cotización adicional, el Esa es otra. aumentar la jubilación. Hay muchas buenas ideas, pero los políticos no se ponen de acuerdo. Y lo que a nosotros ciudadanos, a mí por lo menos me sorprende y también me molesta, es que quizá la gran demanda del estallido social fue mejores pensiones. Ha pasado 1 año y medio, esa gente necesita mejores pensiones. Y no logran ponerse de acuerdo, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la reforma de la salud que lleva 8 años en el Parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Blanca, en estos temas, en pensiones y en salud, todas las materias de seguridad social e impositivas, la iniciativa exclusiva es de quien gobierna, del presidente de la República. Por lo tanto, mis ideas son solo ideas, mientras el presidente no las haga. Pero la oposición tiene mayoría en el Congreso, o sea, también esas iniciativas tienen que ser votadas. O sea, pero para hay que se un voten, movimiento legislativo. Blanca, para que se voten, tienen que estar presentadas como indicación. Y para que sean indicación y puedan ser votadas, tienen que tener la firma del presidente. Mientras eso no ocurra, son solo ideas. Por eso le llevé el proyecto al presidente, porque si el presidente no lo hace suyo, es una buena idea, o una mala idea, dependiendo, ¿no es cierto?, quién la vea. Y he pedido la evaluación del ministro. Hasta el día de hoy no contesta, y bueno, ahora como vamos a entrar a la comisión va a tener que obviamente responder. Y respecto de la discusión del proyecto de ley de pensiones, como he estado en la comisión de trabajo, no he estado en otra comisión, como los parlamentarios rebaten la propuesta del gobierno. ¿Y por qué se rebate la propuesta del gobierno? Porque es importante también decirlo acá, porque no lo tiene por qué saber la ciudadanía. En la presentación que hizo el ministro Monkever de la propuesta de gobierno, el ministro decía, y ustedes pueden buscar la presentación porque está digamos, en los registros, el ministro decía que si una persona cotizaba 1 año más, en vez de pensionarse a los 60, se pensionaba a los 61, o en vez de pensionarse a los 65, se pensionaba a los 66, iba a tener una pensión igual que si se hiciera la reforma que el presidente estaba planteando, con no me acuerdo cuántos puntos de cotización adicional llevaba cuando la metió al Parlamento, creo que eran 3 puntos adicionales. Pero esa mejoría la iba a ver, ¿sabes cuándo? En 20 años más. Entonces, cuando a ti te llevan ese tipo de propuestas, uno dice, a ver, perdón, no estoy entendiendo. Usted me dice que si yo no hago nada y cotizo 1 año más, voy a sacar lo mismo de pensión que si meto 3 puntos adicionales de cotización y me espero 20 años más. No tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando a ti te presentan eso, entonces empieza la discusión. Y la discusión ha sido de tiras y aflojas, tal como tú lo dices, muy bien, por cierto, pero donde los parlamentarios no tienen iniciativa. Por lo tanto, lo único que podrían hacer es decirle al gobierno, sabe que la reforma que usted me trae, de lo dicho por usted mismo, no es sostenible. Entonces yo se la tendría que rechazar. Senadora, no tienen iniciativa, pero cuando la quieren tener, Dios mío, que la tienen, digamos. En materia, no, han sido gracias terminan en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? O sea, algo pasa que estamos paralizados. Entonces la pregunta es, usted como candidata presidencial o como futura presidenta de Chile, ¿qué haría para garantizar que esto no seguiría ocurriendo? Que el país realmente va a tener transformaciones, porque yo creo que los chilenos están un poco cansados de recibir cientos de ideas, todas fantásticas, pero lo que pasa es que el país, la crisis se sigue profundizando. Eso es lo que pasa. Así es, y se sigue profundizando básicamente por temas como el de pensiones, el de salud, el de vivienda. Se los digo porque son los temas que me ponen encima de la mesa. El tema seguridad, más que violencia, son conceptos distintos. Seguridad. En los campamentos en Antofagasta, estuve hace 1 mes atrás aproximadamente, todavía podíamos estar ahí, y en el campamento que había gente de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, nos pedían
presencia de carabineros y nos pedían seguridad, que es distinto a la violencia. La violencia es otra arista. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo creo que estos temas hay que abordarlos. Creo que tenemos que dejar un poquitito de lado la discusión a nivel de trinchera política y ponernos al centro con las soluciones de las personas. Y por eso yo hago tanto hincapié en esto del tema de la reforma de pensiones y no logro entender por qué no han podido responderme a mi propuesta que tiene números, si es una solución hoy día, no en 20 años más. ¿Qué intereses hay detrás que se defienden que no se quiere discutir esto y transparentalizar? Usted, senadora, fue directora de una AFP, así que debe saber perfectamente cuáles son esos intereses. ¿Cuáles son? Mi juicio, a riesgo de equivocarme, si tú hicieras lo que yo estoy proponiendo, las personas elegirían el retiro programado y no la renta vitalicia. Y eso sería un impacto, obviamente, en un mercado. ¿Por qué no se ha hecho? Porque hoy día de las 7 AFP, 5 son de compañías de seguros internacionales. Pero las compañías de seguro también pueden ofrecer la renta vitalicia. Pueden, pero no sería competencia frente a esta alternativa. Tendrían que ofrecer las mejores condiciones, lo que significaría cambiar el negocio. Y de parte de usted, ¿no está dispuesta a que su fórmula no sea la final, sino aceptar una fórmula intermedia? Porque quizá Estoy dispuesta a aceptar cualquier... Blanca, en esto no me enredo, no me enamoro de mis ideas porque eso es malo. Estoy dispuesta a aceptar cualquiera que mejore las pensiones. Ok. Carabinero, estábamos hablando del tema de seguridad ciudadana, modernización o refundación. ¿Y qué pasa? Que también con Carabineros seguimos en el mismo punto muerto. Mira, cuando leo las noticias del día de hoy de lo que pasó en la Araucanía y el hijo de un exintendente que es miembro del Poder Judicial o de la Fiscalía, ya me pierdo, perdón si no tengo el detalle preciso de hoy día. Sí. Fiscalía creo que es, ¿no? Sí, brutal esa noticia. Con armamento, y eso lo puedes replicar tú con gente de funcionarios de Carabineros, y tú te das cuenta, ¿no es cierto?, que se ha ido tejiendo una cierta trama en donde se van cruzando y se va permeando los poderes del Estado, lo que es malo para el país. Y creo que nosotros tenemos que refundar o reestructurar a esta altura, créeme que ya es como un eufemismo, creo que da lo mismo, creo que tenemos que abordar la situación de manera crítica. España hizo esto hace ya una buena cantidad de tiempo atrás. Hoy día tenemos una policía que no solo es profesional, sino que con carrera. Las personas entran a la policía, estudian dentro de la policía, egresan de la policía. Hay un respeto a la policía, que creo que en Chile se perdió. Y yo lamento que se haya perdido porque necesitamos a la policía, necesitamos a Carabineros de Chile como una institución suficiente, respetada, valorada, que la gente se sienta protegida por Carabineros y no perseguida por Carabineros, o en la indefensión completa, porque cuando tú empiezas a dudar de la institución, ya no te sientes protegido, y creo que eso es grave, es gravísimo para el país. O también cuando incluso Por lo tanto, los carabineros ya tampoco están en las calles porque tampoco les conviene, yo no sé. O sea, lo que está pasando hoy día con las encerronas, con los portonazos, qué más decir con el centro cívico, digamos. Cuando podíamos salir a la calle hace un par de semanas, la gente estaba aterrada de salir a la calle. Y ese es un Chile que nosotros no conocíamos. ¿Tiene solución? ¿Cómo se resuelve? es un Chile que no conocíamos y es un Chile que supongo no queremos. Queremos un Chile donde podamos recuperar los espacios públicos, y por eso para nosotros este eje de barrio, seguridad, cultura, arte es tan importante, porque creo que tenemos que recuperarlo. Cuando tú estás, el otro día me invitaba el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, y nos planteaba un drama que tiene que ver con una definición de obras públicas, de una vía de alta velocidad, que por participación ciudadana determinaron los vecinos que fuera soterrada para que pudieran integrar las dos partes de la comuna con centro cívico, con plazas, con iluminación, en fin. Entonces tú no le empiezas a dar valor al territorio y no empiezas a trabajar articuladamente con las vecinas y vecinos de manera permanente, no esporádicamente, sino que permanentemente le empiezas a
dar valor al territorio, seguridad al territorio. La verdad es que puede solo agudizarse esto. Y yo creo que aquí hay que intervenir y intervenir en serio, con calidad de vida, con cercanía, con soluciones a las demandas de salud, de educación en el territorio, y que le den seguridad y tranquilidad a las personas. Hoy día las personas no la tienen, y no la tienen desde hace muchos años en comunas más periféricas, en la capital o en las comunas nuestras del Maule. Nosotros en el Maule tenemos situaciones críticas de drogadicción, de narcotráfico, que antes no veíamos. Y está en redes con la región de O'Higgins, o sea, aquí sí, falta... con la Araucanía, a ver si vamos a la Araucanía ahora. Ok, para cerrar esto, nos falta obviamente una reestructuración, refundación o lo que fuere de Carabineros, profesionalizándolo. Va a tener hasta pega, senadora, si sale. Mucha, pero estoy acostumbrada, me encanta trabajar, desde muy temprano hasta muy tarde. Y involucrar dentro de esto a la ciudadanía en calidad de vida, en recuperación de barrios, creo que eso es fundamental. Hablaban algún minuto antes de la Araucanía, la integración social, que probablemente el estallido social también nos demostró que tenemos dos Chiles, ¿cierto? O varios Chiles. Varios Chiles. Integrados. Entonces ahí uno podría quizás revisar lo que se ha hecho en términos de educación, porque ante pocos recursos escasos, porque no somos un país rico, no somos Alemania lamentablemente, no somos España tampoco, que es más pobre, pero nosotros somos más pobres aún. ¿Qué se hace? ¿Cómo se usan mejor esos recursos? Tenemos recién una reforma universitaria para financiar, para que la universidad sea gratuita, pero no tenemos una educación pública de calidad. ¿Qué es primero, digamos? Yo creo que... Y en la educación pública de calidad, perdón, en los países europeos donde realmente la tienen, ahí se genera esa integración y ese tejido social. Desde la cuna, decimos nosotros. Desde la sala cuna para que los niños puedan, ¿no es cierto?, ser estimulados y las madres puedan trabajar. Porque este es un tema además que también afecta a las mujeres. Hoy día, y hay otra reforma que hay que hacer, el famoso 203 del Código del Trabajo, hoy día solo hay obligación de darse a la cuna a aquellas empresas donde hay más de 20 trabajadoras, lo que se convierte en una carga para los empleadores que contratan más mujeres, lo que no es justo. Y tampoco es justo que solo tengan sala cuna las mamás y no los papás, porque al final del día... Pero vamos a la educación pública, gratuita de calidad. Yo creo en una educación pública gratuita y de calidad. Creo que eso es lo que ha definido, por ejemplo, que Finlandia sea lo que es hoy día. Pero siento que está ausente de la discusión pública, de la discusión política en Chile. Yo creo que no está ausente, de hecho la revolución pingüina partió por ahí. Y las lucas se van como a otro lugar. No, Blanca, yo creo que ahí hubo una definición estratégica del ministro en su minuto y partió por ahí, partió por el tema de si eran subvencionados o no, si eran corporaciones o no eran corporaciones, a lo mejor se equivocó en por dónde partía, pero independiente de cómo haya sido el camino, yo creo que apuntaba a algo que tú dices que es necesario, el que exista una adecuación pública, gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Es fundamental, pero también tiene que haber estímulos, reconocimientos, espacio para que nuestros profesores quieren estar en esa educación, existan estímulos para que estén en esa educación, y ahí yo creo que lo que se está haciendo, con harto ripio, por cierto, en las corporaciones de desarrollo educacional, que es parte de la reforma que se avanzó, y digo ripio porque créeme que los profesores y los DAEM de las distintas municipalidades reclaman por cómo se está haciendo. Ahí tenemos harto que mirar para ver cómo logramos ese gran objetivo y cómo hacemos que los papás que no tienen posibilidad de llevar a sus hijos a otro lado sientan que están llevando a sus hijos al mejor lugar. Sí. Y eso supone reconocimiento a los profesores, con estímulos, con valorización de los buenos profesores. Yo soy hija de profesora y madre de profesora, así que créeme que esto para mí es importante, y creo que ahí tú marcas, porque la familia es fundamental, sin lugar a dudas, pero cuando la familia no está, el colegio pasa a ser clave, la escuela pasa a ser clave en tu desarrollo. Entonces yo creo que es posible, y ahí hay que hacer un trabajo con, nuevamente volvemos, el territorio, para ver de qué manera, además lo enlazamos con algo que les decía al principio. ¿Cuál es esa definición estratégica, de desarrollo estratégico que vamos a tener para Chile? ¿Cuáles van a ser los sectores que vamos a privilegiar? ¿Dónde vamos a capacitar a nuestros futuros profesionales? Claro, esa es la pregunta que yo es una cadena. Sí, lo que pasa, senadora, es que a mí me van a matar aquí todos mis compañeros del G100, porque esto es un conversatorio y yo me lo robé.
porque está muy entretenido y tengo Están muchas haciendo preguntas así. más. ¿Ah? Están haciendo así. ¿No? Entonces yo tengo muchas preguntas más, pero también están haciendo muchas preguntas acá. Rosario, ¿te parece que que lea las preguntas o alguien quiere hacerle preguntas a la senadora porque quedan 10 minutos? No sé si alguien quiere hacer la pregunta directamente o prefieren que las haga Blanca. Y les dejo el... Yo feliz hago una. Pero, Ya, Nico. Dale, Nico. Dale. ¿cómo estás, Jimena? Mucho Bien. gusto. No es de irrespetuoso, pero en verdad la confianza y Está la bien, está horizontalidad. bien. Yo soy la Jime y la Jimena para los amigos. Sí, pues ya, Jime, entonces. Oye, Jime, si la política fuera, o sea, se habla tú muy bien dijiste de concentración, poder económica, social y política. Si la política fuera una industria, la concentración sería salvaje. O sea, no sé, los 4 o 5 principales partidos tendrían, no tengo idea, más de 2/3 del control. Pero básicamente voy al punto de que hay un tema ahí, no se está oxigenando bien, no se está renovando, y en términos económicos las barreras de entrada son altísimas. Hemos visto ahora con el proceso constituyente lo difícil que es para los candidatos independientes, es tan desigual, es tan dispareja la cancha y son tan altas las barreras de entrada. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué se te ocurre que podemos hacer para no sé, para asegurar la renovación, bajar las barreras, los límites a la reelección de los parlamentarios? La única diferencia, nosotros nos rige la Fiscalía Nacional Económica, pues, pero no, falta la Fiscalía Nacional Parlamentaria, no sé cómo se llamaría eso. Yo creo que la Fiscalía deja harto que desear en Chile, en todo caso, Nico, porque la concentración es brutal. Sobre el tema de los parlamentarios, no sé si sabes que se puso un límite a la reelección. ¿Y eso ya está aprobado? De hecho, hay muchos senadores que no pueden ir a la reelección. Por ejemplo, Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, perdón, sí. Pizarro. Ahora, pero las barreras de entrada, los independientes que quieren entrar, es tan difícil ante el tema de las firmas. Mira, a mí me tocó ser la ministra que cambió el sistema electoral y estableció las cuotas para mujeres y además el voto chileno en el exterior. Y hoy día cuando veo lo que pasó en este nuevo parlamento, primero no está concentrado, está súper desconcentrado y con muchos bloques o con muchas agrupaciones y grupos de distinta índole. No voy a dar nombres porque puede ser odioso, ¿ya? Pero es cosa que vean ustedes cómo está la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y hoy día yo creo que es mucho más fácil calificar y entrar, de hecho el número de firmas que se piden, etcétera, lo hace fácil, no es un tema inalcanzable. Y probablemente por cómo se dan las cosas y cómo se van a dar, de hecho es la misma norma que se ocupó para la constituyente. En el caso de el sector de centro derecha va a tener mucha concentración porque llevaron una gran lista, y en el caso de la centro izquierda está súper dispersa. Entonces yo creo que efectivamente en el pasado era más así como tú lo dices, pero hoy día con el límite de la reelección, con las normas de entrada, con la ley de cuotas, esto va a ser muy distinto en la próxima elección parlamentaria ya ni me acuerdo para dónde quedó, noviembre creo que quedó, o diciembre. Muchas gracias. Entonces yo voy a seguir, senadora, con las preguntas aquí del resto de los que tiene. Blanca y Yendri de la comunidad de emprendedores parece que tiene una pregunta porque levantó la mano. Yendri. Estás silenciado. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, la verdad es que está bien interesante el conversatorio. Se tocaron varios temas, pero yo estoy preocupada por el área cultural. No hay nadie que se haya abanderizado con la precariedad en que se encuentra el rubro de los artesanos, ¿ya? Los cuales no aparecen ni como beneficiarios del 10%, ni tampoco se le hace llegar los bonos del gobierno porque simplemente no aparecen por el hecho de que son independientes, ¿ya? Quisiera saber cómo ellos están integrados dentro del plan de gobierno que tiene la candidata.
¿ya? ¿Cómo se puede resguardar a los artesanos y las artesanas como parte del patrimonio vivo del país? Están en vía de extinción, ahora se les quitan también el delivery, tampoco pueden vivir, o sea, no tienen beneficio a nada, y también dentro de su necesidad estuvieron tratando, les comento, de modernizar un poquito sus mecanismos porque ellos eran más de terreno. Con este asunto del COVID, ahora quitándole también el delivery, simplemente están abandonados a su suerte, ¿ya? Y la tercera pregunta era, ¿cómo se le puede hacer llegar una minuta con propuestas de artesanos a nivel nacional que están entregándole a todos los constituyentes para ser incluidos dentro del resguardo de la Constitución, de la nueva, del cómo se está escribiendo la Constitución? Eso. A ver, Yendri, nosotros tenemos como eje transversal del programa de gobierno el tema cultura, y dentro de cultura está obviamente el tema de los artesanos. Ahí tenemos, el que lidera ese equipo es Hugo Manzi. No sé si conocen a Hugo. Hugo es vicepresidente de la SCD, es un gran músico. Y para nosotros es fundamental el tema de la cultura, arte, poesía, música, todo el mundo de la artesanía como parte del patrimonio. Y creemos que los países que lo pierden, la verdad es que no solo retroceden, es muy difícil que puedan avanzar, porque la expresión de la cultura en todas sus dimensiones es fundamental. Por ahí escribía Jaime Ales, que también está en el equipo, hace un tiempo atrás una carta al director en el Mercurio, y hablaba de esto, los grandes olvidados del gobierno, los poetas, decía él. Y yo creo que no podemos perder eso, yo creo que es fundamental. Así que, ¿cómo me hacen llegar? No sé si tienen mi contacto, si no se los hacen llegar ustedes, pero ahí tienen todos mis datos. No sé si Paola Llévenes los tiene o Rosario, pero feliz de poder recibirlo, ¿ya? Muchas gracias. Voy entonces a leer algunas de las preguntas que hemos recibido. Hoy día los políticos, según las encuestas, no tienen mucha credibilidad. ¿Por qué deberíamos votar por el mismo modelo y en qué se diferencia usted de los otros candidatos? A ver, la política, los empresarios, la iglesia, puedo seguir enumerando, efectivamente están súper desprestigiados. Y el desafío del Chile que viene y del mundo va a ser cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones, no un desafío menor, y probablemente va a tomar mucho más que 4 años, parte de lo que viene. ¿Por qué creer en mí? Simplemente por trayectoria, porque lo que he hecho lo he sacado adelante, y no he estado exenta de acusaciones y de situaciones complejas en mi vida, pero puedo caminar con la frente en alto y miro hacia atrás, y cada uno de los compromisos que he asumido los he sacado adelante. ¿Por qué? Por convicción, porque tengo sensibilidad, porque mis padres y mis abuelos me enseñaron lo que era el esfuerzo. Mi abuelo era panadero, mi otro abuelo era vendedor, en fin, porque creo que nuevamente hay espacio para hablarle al país desde una manera distinta y de una perspectiva distinta, y creo que las regiones también tienen que tener un espacio para ser escuchadas y oídas, y no lo han sido durante demasiado tiempo. Una última pregunta. ¿Cuál es la propuesta suya para lograr acuerdos con un mapa político tan fraccionado y polarizado? Y yo adiciono a esa pregunta si en el fondo la coalición llegaría hasta el PC. Mira, hemos estado en unas reuniones que convocó Carlos Maldonado. No voy a contarles el detalle de las reuniones, pero ese escenario es muy lejano y la verdad es que demasiado hipotético. Y creo que las bases del trabajo van a ser sobre las bases de la unidad constituyente, con un trabajo programático que tenga al centro a las personas, donde definamos
cuáles son las urgencias de Chile, que hoy día tienen que estar obviamente superar la pandemia, pero además reactivar el país y dar bienes de calidad. Hoy día, lo que tú nombrabas, Blanca, de pensiones, salud, seguridad, son bienes que son fundamentales, y si el país no los recupera, la verdad es que es muy difícil pensar en una reactivación y en generar confianzas que hagan que las personas quieran invertir y apostar por Chile. Yo creo que somos un país que está en la posibilidad aún de hacerlo, pero requiere mano dura en algunos casos, mucha voluntad en otros, y mucho trabajo. Esto va a requerir mucho trabajo y mucha conversación, porque más allá de que va a gobernar un sector, el que gane la elección, va a requerir convocar a todos al desafío que viene. El desafío que viene es demasiado grande, tú misma lo dijiste, no un desafío menor. Porque si no, no hay nada que hacer. Vean este gobierno que no ha podido hacer nada. No voy a entrar a opinar de este gobierno, le queda muy poquito. Una pregunta más alcanzamos, yo creo. Aquí dicen, ¿más impuestos o más eficiencia en el gasto fiscal? ¿O las dos cosas? Mira, lo hemos conversado con todos con los que estamos trabajando este tema, y ahí está Joe Ramos, Trent Davis, Saller, la Ana María Correa, te puedo hacer la lista. De hecho, voy ahora en unos minutos más a esa reunión. Y la respuesta es las dos cosas. Pero no pueden ser ahora ya. Aquí hay un tema de reactivación, de etapas. Tenemos que fortalecer y obviamente requerimos las dos cosas. Necesitamos reestructurar lo que estamos haciendo, mirar con mucha atención, y eso pasa en sectores desde la educación que tú nombrabas a todos, ya el tema médico también, el tema salud también, y vamos a necesitar más recursos. Y eso supone un esfuerzo, insisto, de todos, no solamente de los empresarios, pero tampoco seguir cargando en la mano a los trabajadores. Hoy día, de cada 4 pesos que ha costado esta pandemia, 3 los han puesto los trabajadores. Senadora, nos queda un minuto para que usted pueda decir algo para cerrar. Muchas gracias. Primero, agradecerles la invitación. Segundo, decirles que espero que no sea la última, porque necesitamos conversar mucho para lo que viene. Este año va a ser difícil, este es un año de elecciones, una tras otra, no paramos, más allá de que se hayan postergado a mayo las elecciones hoy día, pero necesitamos conversar todos, necesitamos trabajar todos juntos, y yo creo en esa asociación público-privada de la que se habló hace algunos años atrás, que creo que quedó un poco rezagada y olvidada, y que significó grandes cosas para el país, en materia de telecomunicaciones, en materia de infraestructura, y que creo que tenemos que apuntar en ese sentido, con transparencia, con mucha fiscalización, porque aquí la pega hay que hacerla bien, y con sanciones para los que no cumplan, en el ámbito público y en el privado. Muchas gracias, Jimena. Parece que la están llamando para Sí, la reunión. que tengo una reunión a la vuelta. Sí. Efectivamente. Y en nombre del G100, muchas gracias por esta entrevista. Por esta Muchas gracias a ustedes.